Bueno, buenas tardes. Como adelantó la doctora González de Prada, vamos a ver algunos contratos, contrato de obra y de servicios y fideicomiso. Vamos a ver algunos fallos, algunos casos de la práctica, ¿no es cierto?, de cómo se analiza la responsabilidad en estos casos por ruina o por defectos en la construcción por parte de algunos profesionales, ¿no?, como los arquitectos, los ingenieros, maestros mayores de obra, directores de obra, ¿sí? Así que bueno, la idea es hacer una clase un poco práctica, ¿no? Explicar en definitiva en qué consisten estos contratos de obra y de servicio, que como bien les decía antes, se llamaba en el viejo código de Vélez Sarsfield, por la época, se llamaba locaciones de cosas, locaciones de obra o locación de servicio. Hoy por hoy, el término locación quedó reservado únicamente para la locación de cosas, el alquiler, como vimos la clase anterior, y se habla de un contrato de servicios o un contrato de obra. Ahora vamos a presentar la diapositiva. A ver, aguarden un segundo. Compartir. ¿Se ve? No, aún no. A ver. Ahí está. Ahí está. Bueno, entonces como pueden ver, ahí está los contratos de locación de servicios y de obra, en los artículos 1259 a 1279 del Código Civil y Comercial de la Nación, ¿no? Abandonándose el término locación, y dividiendo estos capítulos de estos contratos en tres secciones. La primera sección regula y están dispuestos distintos artículos que son disposiciones comunes tanto a los contratos de obra y servicio. Es decir, que en estos artículos del 1251 a 1261 vamos a ver que hay algunas normas que tratan tanto a las obras como a los servicios. Luego hay un capítulo especial para el contrato de obra y por último una sección tercera sobre disposiciones especiales para los servicios. Pero lo primero entonces que tenemos que hacer es distinguir esto de los servicios. Estos servicios es lo mismo que el trabajador que trabaja bajo relación de dependencia en una empresa o en un comercio. No, no es lo mismo. Efectivamente hay que distinguir, hay que diferenciar lo que son los servicios autónomos, como puede ser un electricista, un gasista, algún arte, oficio, y los propios profesionales, ¿no?, que son servicios profesionales, abogado, contador, arquitecto, ingeniero, odontólogo, médico. Todos estos servicios, que son los profesionales, hay que distinguirlos de los trabajos bajo la dependencia. ¿Por qué hay que distinguirlo? Porque efectivamente, según sea un caso o el otro, ustedes cuando ejerzan la profesión van a tener que distinguir efectivamente lo que es la relación laboral bajo la dependencia económica, técnica y jurídica, ¿no es cierto?, de un empleador, ¿no es cierto?, donde le establece un horario, donde les da los materiales, los medios con los que ustedes tienen que realizar su trabajo, para diferenciarlo de un servicio autónomo, ¿sí? Es decir, si ustedes contratan al electricista, por ahí le dicen, bueno, venga a tal hora, coordinan ustedes un horario, pero él viene con los materiales, él sabe qué es lo que tiene que hacer, ustedes no le tienen que decir. Es decir, que ustedes no son los empleadores del electricista, del gasista, ni mucho menos el caso de los servicios profesionales. Imagínense que ustedes, si tienen un problema judicial, y ustedes van a ver al abogado, no le van a ir a decir al abogado qué es lo que el abogado tiene que hacer. Es al revés. Ustedes lo contratan al abogado, al escribano, al ingeniero, al arquitecto, al dentista, para que ellos los asesoren y les digan qué tienen que hacer, ¿sí? Entonces, insisto con esto, hay que diferenciar, y esto es clave, ¿no?, porque ustedes también en la práctica van a tener seguramente injerencia como peritos contadores o en la práctica cuando hay una relación laboral, ¿no es cierto?, regida bajo la ley 20744, se tiene que dar esta triple dependencia: dependencia económica, porque es alguien que les paga un sueldo, un salario, que se llama empleador al trabajador; una dependencia técnica, ¿sí?, porque les va a decir, el empleador tiene la facultad de dirección, les va a decir cómo tienen que trabajar ustedes; y una dependencia jurídica, porque es el empleador quien los va a organizar a ustedes y les va a decir dónde van a trabajar, qué horario van a realizar y demás cuestiones atinentes a la relación laboral. Entonces, reitero por última vez de que
tienen que distinguir este contrato de servicios regido por las normas del Código Civil y Comercial, que están en estos artículos 1251 y siguientes, que es muy distinto al contrato de trabajo regido por la ley 20744. Ustedes pueden hacer un contrato de servicios profesionales o pueden hacer un contrato de servicios, ¿no es cierto?, para contratar, por ejemplo, a ustedes mismos, a un contador, se los puede contratar, ¿no es cierto?, para que vengan y hagan auditorías, ¿no es cierto?, en alguna empresa, un due diligence, o llevar adelante algunos balances, estado de resultados, etcétera, etcétera. Y esos serán contratos de servicio, ¿estamos? Entonces, como primera medida, hay que distinguir a estos servicios autónomos, profesionales, los oficios, las artes o la profesión, que tienen sus propias reglas y ellos saben qué es lo que tienen que hacer, de los dependientes. Como segunda medida, también tenemos que distinguir qué son las obras de los servicios. No es lo mismo. El servicio importa más la actividad, ¿sí? Son más personalísimos, o sea, se tiene en cuenta quién va a llevar adelante el servicio. A diferencia de la obra, que lo que importa en la obra es el resultado. ¿Estamos? Sí, puede tener alguna trascendencia personal, ¿no es cierto? Alguna currículum, alguna trayectoria de alguna empresa constructora, ¿no es cierto? Supongamos en la obra pública o en una obra privada, si yo voy a encarar la realización de un edificio, ¿sí? O una ruta, un dique, ¿sí? O un puente, voy a decir, cualquier tipo de obra, ¿no es cierto?, ya sea privada o pública, sí, voy a tener en cuenta las garantías y los antecedentes, pero, insisto, el comitente, que es quien encarga la obra al contratista, que es quien realiza la obra, importa el resultado, ¿no es cierto? Ahí está el puente, ahí está el dique, ahí está la ruta, ahí está el edificio, o ahí está la casa, ¿no es cierto? Si yo quiero hacer en mi casa, voy, contrato a un arquitecto, ¿no es cierto?, una empresa constructora que me haga la casa. ¿Qué me va a importar? No me va a importar cómo hace la mezcla el albañil o cómo va haciendo la pared. Me importa la casa terminada, ¿sí?, como un opus, como un resultado. Entonces, fíjense que en el servicio y obra, porque hay casos grises, hay casos indefinidos, donde no podemos saber realmente si es un servicio o una obra, en los contratos de servicio importa de que la actividad realizada por el contratado, por el comitente, ¿no es cierto?, es el fin mismo. En cambio, en la obra, lo importante o el fin es el resultado. Y el trabajo será un medio para llegar a este resultado. ¿Qué es lo que quiero decir? Acuérdense cuando vimos el 774, el Código Civil y Comercial, cuando distinguíamos las obligaciones de medio y de resultado, son plenamente aplicables para este caso. ¿Sí? En el contrato de servicios, el comitente, que es el profesional, supónganse, o el electricista o el gasista, va a hacer todo lo que esté a su alcance, va a poner todo su empeño, todas sus diligencias, conforme lo indican las reglas de su arte o profesión u oficio, para que llegara a un resultado, pero no lo va a garantizar, ¿estamos? El médico que tiene que hacer una operación de corazón, supónganse, no puede garantizar un resultado de que va a haber un éxito total, ¿sí? Va a hacer lo que mejor esté a su alcance. Generalmente, en el ámbito de la medicina, ¿no es cierto?, generalmente las obligaciones son de medios, un contrato de servicios, ¿sí? Por el contrario, cuando hablamos de la responsabilidad de los arquitectos, de los ingenieros, estamos en casos, en presencia de responsabilidades de obligaciones de resultado. ¿Sí? Acá hay un contrato de obra, me interesa el resultado. Y aquí la ley es muy rígida, es muy dura con estos profesionales y le exigen que los resultados existan. ¿Está? Ya vamos a ver cómo juega el tema de la garantía y de las responsabilidades de ellos. Entonces, es importante que tengan en cuenta, tanto el contrato de servicios o de obra puede incluir la obra inmaterial, pero en este último caso se va a regir por la ley 11723, que es otro régimen distinto, ¿sí? Para las obras inmateriales. Estamos hablando de obras literarias, ¿sí?, litúrgicas o de invención, van por este tipo de ley 11723. Por último, también tenemos que tener en cuenta que si el contratista es un consumidor,
¿no es cierto? Y el comitente es un proveedor de bienes y servicios, esta relación ya no va a ser tan de servicios o de obras, sino más bien una relación de consumo. Entonces también tendremos que hacer jugar y aplicar las normas de Ley de Defensa del Consumidor 24240 y modificatorias, en donde efectivamente este es un régimen, es un cuerpo normativo que va a proteger con mayor intensidad al consumidor, si en este caso, reitero, el contratista, que es quien solicita la obra, es un consumidor y el proveedor o el contratista es un proveedor de bienes y servicios. Ya entrando a la definición, fíjense en 1251, les dice que hay contrato de obra o de servicio cuando una persona, según el caso, el contratista o el prestador de servicios, actuando de manera independiente, ¿sí? O ahí descarta entonces esta relación de dependencia laboral que hablábamos al principio, se obliga a favor de otra, llamada comitente, a realizar una obra material o intelectual o a proveer un servicio mediante una retribución. El contrato es gratuito si las partes así lo pactan o cuando por las circunstancias del caso puede presumirse la intención de beneficiar. Esto claramente, si es gratuito, será la excepción. La regla será efectivamente cuando, porque los contratos de obra o de servicio generalmente presumen onerosos. Entonces, yo lo tengo expresamente pactar de que es gratuito, a los efectos de que no tenga que pagarse un precio por este servicio, por esta obra. O cuando las circunstancias del caso pueda presumirse de que la intención era beneficiar. ¿Sí? Si hay duda, dice el 1252, sobre el contrato, se entiende que hay contrato de servicio, cuando la obligación de hacer consiste en realizar cierta actividad independiente de su eficacia. Vuelvo a reiterar, este artículo y todo este régimen tienen que vincularlo y relacionarlo con el 774 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Sí? Se considera que el contrato es de obra cuando se promete un resultado eficaz, reproducible o susceptible de entrega. Claro, porque como vimos en la filmina anterior, se dice de que en el contrato de obra es libremente reproducible. En cambio, en el de medios, necesito llamarlo al abogado para que me haga el contrato o al contador para que me haga el nuevo balance. Es decir, cada vez que yo necesite lo voy a tener que estar llamando al profesional. O si se me vuelve a romper la luz, voy a tener que volverlo a llamar al electricista. En cambio, la obra, ahí está. Si yo necesito hacer otro tipo de obra, bueno, ahí sí será reproducible. Los servicios prestados en relación de dependencia se rigen por las normas del derecho laboral, lo que dijimos al principio. Bueno, claramente que todas estas normas, esto que regula el código, luego delega en cada provincia, ¿no es cierto?, o en cada colegio profesional, las normas específicas sobre la materia. O sea que el código de edificación, por ejemplo, le será aplicable tanto a arquitectos como ingenieros. El código de ética de los abogados será aplicable a los abogados, también para el caso de los contadores y así sucesivamente. Es decir, que ustedes imagínense como contadores tienen una infinidad de normas de AFIP o del Consejo Profesional de Ciencias Económicas que van a integrarse a todas estas normas que vamos a estudiar ahora en este tipo de contratos. ¿Qué pasa con los servicios profesionales? Bueno, primero que nada, están excluidos de una relación de consumo. Es decir, que ustedes como contadores el día de mañana o los abogados no les va a ser aplicable, ¿no es cierto?, la ley de defensa del consumidor. No sé por cuánto tiempo, para serles franco, pero hoy por hoy estamos exentos. Fíjense que dice el artículo 2 infine del título 2 de la ley 24240. No están comprendidos en esta ley los servicios profesionales liberales que requieran para su ejercicio título universitario y matrícula otorgada por colegios profesionales, reconocidos oficialmente o autoridad facultada para ella, pero sí la publicidad que se haga de su ofrecimiento. O sea que si yo digo, por ejemplo, el día de mañana, el doctor Mariano Zurueta se especializa en derecho penal y usted viene a contratarme a mí y resulta de que no lo pude asesorar correctamente, ¿no es cierto?, en materia penal, porque yo en realidad nunca ejercí el derecho penal, sí voy a ser responsable por la publicidad que estoy haciendo de ello, ¿sí?, por los eventuales daños y perjuicios o mala praxis que yo esté ocasionando con mi publicidad. Ahí sí, en este caso, sí va a haber una relación de consumo de acuerdo a mi publicidad.
Ante la presentación de denuncias que no se vincularen con la publicidad de los servicios presentados por los usuarios y consumidores, la autoridad de aplicación de esta ley informará al denunciante sobre el ente que controla la respectiva matrícula a los efectos de su tramitación. ¿Qué les está diciendo aquí a la última parte del artículo 2 de la Ley de Defensa del Consumidor 24240? Mire, si usted viene a denunciar a un profesional, yo le voy a decir que vaya al Colegio de Abogados o al Consejo Profesional de Ciencias Económicas, al Colegio de Ingenieros, al Colegio de Farmacéutico, al que sea, para que usted radique su denuncia en estos consejos profesionales. ¿Por qué? Reitero una vez más, porque los servicios profesionales quedan excluidos de la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Sí? Bueno. Entonces, para seguir distinguiendo lo que es una obra de los servicios, la obra tiene lugar cuando una persona que es el contratista se obliga a realizar determinada obra a favor del comitente. Y el comitente se obliga a retribuirla. O sea, es quien paga, en definitiva, el precio. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta, contratista es quien hace la obra o el servicio, o el prestador de servicio, y el comitente es quien paga este servicio, paga un precio en dinero. La obra puede ser material o intelectual, según ya lo pudimos ver. También se puede hablar de una locación de servicios, que es cuando el prestador del servicio se obliga a prestarlo a favor de un tercero, que es el comitente, y este obliga a pagar, a retribuirle por ello. Porque, insisto una vez más, se presume de que los servicios son remunerados. Bueno, ya hemos hablado de cómo distinguir una locación de obra de una obligación de servicio y vamos a las obligaciones, el contratista y el prestador de servicio. Primero que nada, tanto el contratista tiene que ejecutar la obra o el servicio conforme lo fue pactado, ¿sí? De acuerdo a lo pautado, de qué es lo que entendieron, ¿sí? No vaya a ser, ¿no es cierto?, de que yo vaya a hacer el puente, vaya a hacer la casa y me contradije con lo que habíamos acordado. Supónganse una casa que me hacen un solo cuarto y un solo baño, y yo le digo, pero si sabía y te dije que tenía 3 hijos, ¿cómo los meto a mis 3 hijos conmigo en el mismo baño, en el mismo cuarto, todos juntos? ¿Sí? O vamos a suponer, también le encargo que me hagan un departamento, ¿no es cierto?, y no me lo hacen con una cocina, ¿sí? O me va a decir, bueno, pues yo pensé que era para oficina, va a decir el comitente. Entonces, es importante que quede plasmado cuál es el contenido de la obra o del servicio a prestar. Bueno, claramente el comitente, ¿sí?, quien realiza la obra o presta el servicio, tiene el deber de informar, ¿no es cierto?, a favor del comitente sobre los aspectos esenciales, muy importantes del cumplimiento de las obligaciones, ¿no es cierto? En qué consiste el tiempo que va a tardar. Sabemos los que hicimos obra de que siempre hay un plus. Nunca los arquitectos, los ingenieros, y si no, Tete y María Victoria, contradíganme si me equivoco, pero generalmente no suelen cumplir con estos plazos. Así que sépanlo que siempre ahí tienen una suerte de periodo de gracia, ¿no? Entonces, pero es importante de que ellos le informen, sobre todo de los materiales a utilizar, que ya los vamos a ver en un ratito. Bueno, deben utilizar materiales adecuados a la finalidad de lo contratado, ¿no es cierto?, de la calidad acorde al precio pactado para la obra o servicio. Es decir, que el contratista, el comitente no puede cobrar demasiado dinero porque dice de que los materiales van a ser muy buenos y después vemos de que los materiales no son tales. Supónganse, yo digo, bueno, vamos a poner hierro 12 y resulta ser que la calidad del hierro es de 8 o de 6. Entonces ahí efectivamente va a jugar la responsabilidad por mala praxis de los profesionales de la industria de la construcción en estos aspectos, ¿sí? Tienen que ser materiales adecuados porque es efectivamente el arquitecto, el ingeniero o el personal de la construcción acorde quien tiene que asesorar al contratista y decirle qué tipo de materiales tiene que usar, ¿sí? Después, incluso yo he tenido juicios, ¿no es cierto?, hace poco, donde mi cliente era el comitente, era el maestro mayor de obra, que según mi cliente lo había asesorado y le había dicho al contratista cuáles eran los materiales que tenía que proveer, y esta persona le proveía de muy malos materiales, ¿no es cierto? Y bueno, y después cuando llegó el juicio, ¿cómo lo podía demostrar, ¿no es cierto?, el comitente, de que efectivamente los había asesorado? Y no teníamos esa prueba. No la teníamos, era la palabra de uno contra el otro. Pero en estos casos, ¿no es cierto?, es el profesional quien carga con mayores responsabilidades porque es quien tiene que asesorar. Y si el contratista no quiere proveer de estos mejores materiales, tendrá entonces que dejarlo plasmado por escrito porque en caso contrario puede cargar con un eventual
actual juicio por responsabilidad. Y se perdió este juicio, más allá que estamos analizando si se va a recurrir o no, pero en estos casos efectivamente lo condenaron al profesional. Fíjense también que tiene que ejecutar el servicio de la obra conforme al tiempo convenido en el contrato. En caso de no haberse previsto, tiene que ser, bueno, en un tiempo razonable de acuerdo a lo pactado en esa actividad. ¿Sí? Esperen que voy a sacar, ahí está, plazo razonable. ¿Qué pasa con, estoy hablando, al igual que lo dije con locación de cosas, algunos artículos después ustedes verán, ¿no es cierto?, analizarán punto por punto lo que son estos contratos. El comitente puede desistir unilateralmente, es decir, quien encarga la obra, el cliente, puede decirle al contratista que ya no, que se vaya, que no quiere ya seguir con la obra, puede hacerlo por su sola voluntad, no necesita pedirle conformidad al comitente. Pero tiene que indemnizar, ¿no es cierto?, al profesional o al prestador de estos servicios o de obra, todos los gastos y trabajos que se hayan realizado y la utilidad que hubiera podido obtener. El juez puede reducir equitativamente la utilidad si la aplicación estricta de la norma conduce a una notoria injusticia. Entonces, insisto con esto, el contratista, ¿sí?, quien encarga la obra o el servicio, puede desistir y puede echarlos o puede extinguir el contrato, pero va a tener que indemnizar y pagar todos los materiales, ¿no es cierto?, los gastos y los trabajos realizados y la utilidad que pudiera haber reportado esta obra. Y el juez podrá eventualmente, bajo el argumento de la equidad, poder disminuir este tipo de precio. Los sistemas de contratación, el 1262 dice que la obra puede ser contratada por distintos medios. Uno es el ajuste alzado, ¿sí?, o retribución global. Esto es un precio único para toda la obra, que no pueda haber el día de mañana sorpresas o algún otro gasto, ¿sí? O por unidad de medida, también es el otro sistema, ¿no es cierto? El tercero es por coste y costas o por cualquier otro sistema convenido por las partes. Unidad de medida, obviamente, por tantos metros cuadrados de construcción que se vayan haciendo, vamos a establecer tantos pesos, ¿no es cierto? Hoy, por ejemplo, a ver si no me equivoco, pero una obra más o menos de calidad media, ¿no es cierto? Estamos hablando de una obra privada, de una casa, supóngase que usted quiere hacer, están viendo de relanzar el Procrear, ojalá que esto se termine dando, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de entre los 30 y 40 mil pesos el metro cuadrado, más o menos, si no estoy tan errado, y de acuerdo a lo que me comentaron últimamente, ¿sí? Entonces usted lo puede hacer por unidad de medida. Yo quiero una casa de 100 metros cuadrados, ¿cuánto me cuesta? Listo, por unidad de medida, y así también es otro sistema para poder contratar la obra. La contratación puede hacerse con o sin provisión de materiales de parte del comitente. Insisto, el comitente es el dueño, ¿no es cierto? Yo voy a decir, no, vos haceme la obra, yo te doy todos los materiales. Vos decime cuánto cemento necesitas, cuánto hierro, y yo voy y compro en el corralón todo, ¿sí? O otro sistema también es de que sea el propio comitente quien se encargue de comprar los materiales. Si se trata de inmueble, la obra puede realizarse en terreno del comitente o de un tercero. Si nada se combina ni surge los usos, se presume que la obra fue contratada por ajuste alzado y que es el contratista quien provee los materiales. Insisto con esta última parte, si nada se dice, la ley tiene que definir una cuestión. Entonces va a decir de que fue contratada por ajuste alzado, es decir, un solo precio, ¿sí? Y es el contratista, ¿sí?, o sea, el profesional quien provee los materiales. Bueno, ahí más o menos les pongo cuáles son las formas de contratar. Bueno, por coste y costas, que fue el único sistema que no les pude explicar, que es el precio es determinado sobre el valor de los materiales, la mano de obra y los demás gastos, ¿sí?, y las utilidades del contratista. Es muy útil este sistema en épocas de inflación, o sea, hoy por hoy, que tenemos una inflación bastante alta, es importante. Verán que en el ajuste alzado, que es una suma fija por todos los rubros, es el constructor quien asume los riesgos de que suban los costos, ¿sí? Entonces, generalmente, en épocas de inflación, insisto, los contratistas suelen poner un precio muy elevado, o un plus, ¿no es cierto?, para ganarle a la inflación y poder al menos compensar un eventual aumento de precios. Si nada se prevé, ya lo dijimos, la ley presume que es el sistema por ajuste alzado.
Bueno, ¿cuáles son las obligaciones del comitente, ¿no es cierto? La del cliente. Primero que nada, abonar la suma de dinero pactada en concepto de retribución, obvio. Segundo, otorgar la colaboración necesaria de acuerdo a las características de la obra, ¿sí? Presentar la documentación, permitir los accesos, verificar de que efectivamente el terreno es del comitente, ¿sí? O el servicio. Por ejemplo, ahí, como ejemplo, asistir a la intervención quirúrgica que se contrató, presentarse a las audiencias del juicio que se le notificó. Claro, efectivamente, siempre se necesita una colaboración. Supónganse que ustedes me vienen a ver al estudio y yo les digo, bueno, tráigame el listado de los testigos que vamos a necesitar para poder defender. Y usted no me pasa el listado de los testigos. O si usted no se presenta en las audiencias que lo han citado, bueno, evidentemente usted no está colaborando, ¿no es cierto? Y está faltando a su obligación en estos contratos de servicio. Por último, el comitente debería, en caso de que se cumpla con los plazos, las condiciones, la forma y las previsiones contactadas, recibir la obra, por supuesto. Aunque ustedes no lo crean, hay casos en donde el comitente no quiere recibir la obra. ¿Y por qué no la quiere recibir a la obra? Porque entiende que recibiendo la obra, que es cierto, acepta las condiciones en las que se encuentra la obra. Pero usted puede recibir la obra y hacer las reservas del caso, es decir, tiene humedades, acá no me hicieron los canales que yo he pedido, acá falta el conducto, faltan el baño, tiene defectos, es decir, usted la puede recibir o no, pero si está en condiciones de acuerdo a lo pactado, usted está obligado a recibirla. ¿Por qué? Porque cuando usted recibe la obra, automáticamente empieza a correr un plazo de 10 años de responsabilidad por ruina. Fíjense, la responsabilidad, ya estamos en la parte de la mala praxis, ¿no es cierto?, de la responsabilidad por ruina o por los defectos que pueda presentar la obra. Y esto que les digo es muy común. Fíjense, se ve también acá en Jujuy, en todos lados. Uno por ahí, no, yo lo voy a contratar a mi amigo que es el arquitecto, mi amigo el ingeniero, él me va a hacer la casa. Y en muchos de los casos han terminado peleados, ¿no es cierto? El cliente, el amigo con el profesional, ¿no es cierto? Porque a veces la obra, aunque ustedes no lo crean, no es sencilla. Por ahí el profesional no supo captar, ¿no es cierto?, cuál era la intención o cuál era el proyecto de obra o de casa que quería su cliente. Y además, por otro lado, a veces hay demoras excesivas por parte de los profesionales, ¿sí? O se encarece la obra demasiado y piensan que es el profesional en realidad quien les está cobrando de más. Y por parte del profesional entienden de que hay caprichos, hay cosas que no le fueron informadas, y bueno, entonces es un ida y vuelta, un tira y afloje a ver realmente de quién es la responsabilidad, pero en muchos de los casos, como les digo, terminan peleados tanto el contratista con el comitente. Entonces, la ley tiene que determinar, ¿no es cierto?, quién va a ser responsable por la ruina o por los daños, por defectos que pueda tener la obra. Si es previo a la entrega y los materiales fueron provistos por el comitente, o sea, por el cliente, en caso de daño por caso fortuito, saben que el caso fortuito es una eventualidad no prevista, ¿no es cierto?, e inevitable, recibirá una retribución equitativa a la tarea realizada. O sea, si el comitente fue quien proveyó los materiales y los defectos son antes de la entrega, el cliente le tiene que pagar, el comitente solamente le tiene que pagar una retribución por las tareas realizadas. Si el daño es por la mala calidad de los materiales, el contratista responde de todas las maneras al comitente. Ello porque es el experto y debería haberse abstenido de usarlos. Fíjense que este es el caso de mi cliente que yo recién les contaba, ¿no es cierto? Que aún en el caso de que los materiales hayan sido provistos por el comitente, el profesional tiene que abstener de realizarlos porque sabe que puede tener problemas el día de mañana el comitente. Entonces, el contratista no tiene directamente que usarlo. Si es por vicios ocultos en los materiales, no debe responder el contratista, porque son vicios ocultos, no lo pudo ver, y el comitente le tiene que pagar la retribución por las tareas realizadas. Ahora bien, si los materiales son provistos por el contratista, ¿no es cierto?, y hay defectos por caso fortuito, la obra es un inmueble provisto por el propio comitente, el contratista tiene derecho al valor de los materiales y a una retribución por la tarea realizada. O sea que en este caso, si existen defectos o ruina por caso fortuito, o sea, una situación imprevisible o inevitable, el comitente tiene que pagar tanto los materiales como la tarea o los trabajos realizados. Si es por la mala calidad de los materiales, deberá indemnizar de todos los daños al comitente.
Eso está claro. Bueno, entonces, como les decía, fíjense, el 1273 y en el 1275 les habla de esta responsabilidad por ruina, que aquí está. Fíjense, 1272, plazos de garantía. Si se conviene o es de uso un plazo de garantía para que el comitente verifique la obra o compruebe su funcionamiento, la recepción se considera provisional, no definitiva, es provisional, y no hace presumir la aceptación. ¿Sí? Si se trata de vicios que no afectan la solidez ni hacen la obra impropia para su destino, no se pactó un plazo de garantía ni es de su uso otorgarlo, aceptada la obra, el contratista queda libre de responsabilidad por los vicios aparentes, no por los ocultos, por los vicios aparentes. Entonces, reitero con esto, la recepción de la obra provisional por parte del comitente libera de responsabilidad por los vicios aparentes al contratista. Y va a responder únicamente por los vicios o defectos ocultos. ¿Está? Ahora, el 1273 ya les habla ya no de defectos, sino de la ruina. ¿Sí? Y dice que el constructor de una obra realizada en un inmueble destinado a su naturaleza a tener larga duración, responde al comitente y al adquirente de la obra por los daños que comprometen su solidez y por los que la hacen impropia para su destino. El constructor solo se libera si prueba la incidencia de una causa ajena. No es causa ajena el vicio del suelo, aunque el terreno pertenezca al comitente, ni los vicios de los materiales, aunque no sean provistos por el contratista. Fíjense, es una de las normas de materia de responsabilidad más rígidas que existen en nuestro Código Civil y Comercial. Es decir, que los profesionales de la construcción están muy expuestos a esto y en realidad debieran contratar seguros, ¿no es cierto?, para poder verse respaldados en estos casos. Porque la responsabilidad por ruina, insisto, es muy gravosa en contra de los constructores. Y no se liberan, insisto, ni aunque el vicio sea del suelo, que el suelo ¿de quién es? ¿De quién es el terreno? Y bueno, es obviamente del comitente, no es del contratista. Y ni siquiera por el vicio de los materiales, aunque hayan sido previstos por el contratista, porque como ya les dije, ¿no es cierto?, es el profesional quien tiene que analizar si esos materiales son adecuados o no. El plazo de caducidad, como les dije, de 10 años de aceptada la obra. Está desde que se recepciona la obra, el contratista, ¿no es cierto?, ya sea el arquitecto, el director de la obra, el ingeniero, porque intervienen muchos profesionales a veces en una obra privada y pública, ¿no es cierto?, van a ser responsables por su ruina por un plazo de caducidad de 10 años. ¿Sí? De recibida la obra. Obviamente que son nulas las cláusulas que excluyan o limiten este tipo de responsabilidad, aunque figuren en el contrato no serán válidas, se tienen por no escritas, y fíjense lo que les dice en 1277, tanto el constructor, los subcontratistas y los profesionales que intervienen en una construcción están obligados a observar las normas administrativas y son responsables incluso frente a terceros de cualquier daño producido por el incumplimiento de tales disposiciones. Esto es importante, ustedes saben que tanto los ingenieros, los arquitectos tienen que tener un cartel, ¿no es cierto?, afuera de la obra, donde indique cuál es el número del expediente, donde tramiten la municipalidad, quién es el responsable, quién es el director de obra. Ustedes imagínense si pasan por debajo de una obra y les cae, ojalá que no, toquen madera, pero que les caiga un pedazo de concreto, ¿no es cierto?, terminan en el hospital y roguemos que no los mate, ¿no es cierto?, ¿quién va a ser el responsable? Bueno, en primer lugar, el dueño del inmueble donde se está haciendo la obra, pero también la empresa constructora, el ingeniero, el arquitecto, el director de obra, el proyectista, todos ellos hay una responsabilidad concurrente frente a la víctima, ¿sí? Todos responden por el todo y después veremos quién es en definitiva el verdadero responsable. Aquí les puse algunos fallos, algunos casos, ¿no es cierto? Fíjense, el arquitecto demandado resulta responsable por la mala praxis en la confección de la memoria de cálculo de la estructura de una obra. O sea, estamos hablando de los cimientos, ¿no? Para ver si iba a responder o no. Si se ha demostrado que la memoria provocó movimiento de la estructura y tuvo que ser reforzada por una nueva realizada por otro profesional, pues se ha frustrado el resultado tenido en miras al contratarlo y no se verifica la existencia de eximentes de responsabilidad. ¿Sí? Este es del año 2010. Vamos a otro caso. El propietario y el arquitecto director de una obra resultan responsables por los daños producidos en el inmueble lindero como consecuencia de la caída de diversos objetos provenientes del edificio en construcción, pues quedó acreditado que los elementos de protección hacia el contrafrente y hacia el inmueble contiguo de la obra no cumplieron con lo dispuesto en la reglamentación pertinente, de modo que no se ajustó lo prescripto con el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Parecía al ejemplo que recién les daba. Por último,
Otro caso, es improcedente la demanda entablada por el propietario de una vivienda contra los miembros del Consejo de Administración de la cooperativa de vivienda por los vicios en la construcción. Pues para que opere la responsabilidad personal e individual de alguno de los directores es necesario que el perjuicio ocasionado a un tercero derive de un hecho propio en el desempeño de su cargo. Bueno, este no está tan vinculado. Tengo otros fallos que ya se los vamos a ir pasando. Bueno, acá voy a hacer un stop, María Victoria y chicos, para ver cómo vamos, y después ya entraría al contrato de fideicomiso. Perfecto, Mariano. A ver, no hemos tenido preguntas, pero un poco a mí me gustaría preguntarte esto. Primero, les quería decir a los chicos que, como les estamos dando mucha información sobre los contratos, digamos, muchos contratos, que ellos se acuerden de identificar siempre, cuando estén frente a un contrato, los elementos esenciales: sujeto, objeto y causa. Es decir, los sujetos en este contrato de obra y de servicios, que no se llama más locación, como vos bien decías, son comitente y contratista. Como vos bien dijiste, el contratista es el que se obliga a hacer la obra, el comitente es el que encarga la obra. El objeto es muy importante que lo identifiquen para ustedes poder saber si es una locación de obra o una locación de servicio. Si se persigue el resultado, la eficacia de lo encargado, es una obra. Si es un servicio, es con independencia de la eficacia, es que es la obligación de hacer y que preste el servicio dentro del cual estamos, por lo general, todos los profesionales. Y luego, bueno, la causa es el contrato. Entonces, una vez que ustedes identifiquen esos tres elementos, de ahí van viendo los efectos, que son las obligaciones de las partes. Entonces, eso es lo que les permite a ustedes darse cuenta frente a qué están enfrente, digamos, frente a qué tipo de contrato. Siempre acuérdense de eso y de ahí van a identificar el contrato de qué se trata. Ahora, otra cosita más que les quería aclarar y después te quiero hacer una pregunta, Mariano. Cuando el profe Mariano está hablando de plazo de caducidad de los 10 años, acuérdense, cuando hemos visto la prescripción, que el plazo de caducidad implica la pérdida del derecho, ¿sí? No hay duda. En la prescripción se pierde, si bien había algunos autores que distinguían entre derecho y acción, pero lo que se pierde es la acción. Es decir, la acción que tiene el acreedor para exigir el cumplimiento de la obligación. Eso es lo que pierde el acreedor en la prescripción. En cambio, en la caducidad, el acreedor pierde el derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que se extingue. Esto quiere decir que estos plazos de los artículos de los cuales ha estado hablando el doctor Mariano, que creo que es el artículo 1273, que les establece 10 años desde que ha recibido la obra, quiere decir que no puede, a partir de esos 10 años, pierde el derecho a exigir. ¿Cuánto es? 75. 1275, no puede ejercitar más la acción pretendiendo una indemnización por el daño que pudiera encontrarle a la obra. Perdió el derecho. No solamente perdió la acción para exigir su cumplimiento, sino que lo pierde al derecho. Eso quería aclararle. Y Mariano, te quería preguntar, ¿qué te parece a vos por ejemplo, un contador que se obliga a hacer una auditoría, a hacer un balance? ¿Es locación de obra? ¿Es locación de servicio? Bueno, no locación, contrato de obra, de servicio. Sí, yo creo que en esos casos, yo creo que sigue siendo un contrato de servicios, ya sea para contadores o profesionales de las ciencias económicas, incluso un abogado, ¿no? Se puede distinguir, en cada profesión puede haber obligaciones de medio y de resultado, ¿está? O sea, hacer una auditoría por parte de un profesional de ciencias económicas o hacer un balance, son obligaciones de resultado. Es decir, el contador no podría decir válidamente, y yo hice lo que pude para hacer un balance, pero no me salió. Y bueno, o sea, o no lo hace al balance porque no le fue provista la información, ¿sí? Que eso es totalmente posible, ¿no es cierto? Pero el abogado también analógicamente no puede decir, yo me hice lo que pude, pero no me salió el contrato. Bueno, no le salió el contrato porque no le proveyeron quizá los datos personales para poder hacer, o en un contrato de locación, por ejemplo, no le dijeron cuánto iba a ser el precio del alquiler, cuál era el inmueble, cuánto era el plazo, es decir, información que tiene que ser provista por el comitente, ¿no
¿no es cierto? Pero creo yo, de que no necesariamente todo es tan blanco y negro. Creo que los contratos son de servicios en estos casos, eso es indiscutible, ¿sí? Sin embargo, el servicio por el contador, por el abogado, acá puede ser de medios o de resultados. Lo mismo el médico. El médico en una cirugía plástica, ¿no es cierto?, que es el típico caso o, por ejemplo, si se pide un diagnóstico en algunos casos, ¿no es cierto?, un resultado. Che, yo quería la nariz más chica y tengo la nariz más grande, la tengo igual, es decir, que el resultado no se obtuvo. Yo la quería más chica, ¿sí? Ahora, más linda, bueno, más linda es distinto, porque yo no sé si lo más lindo para usted es igual es más lindo para mí. Eso ya puede ser valorativo. Pero en la ciencia, en las ciencias médicas, ¿no es cierto?, generalmente las obligaciones a cargo de los galenos, de los médicos, son de medios. Ellos van a tratar de hacer lo que esté a su alcance con los medios que tengan, porque la salud claramente es un área. En eso estamos de acuerdo. Pero algunos contratos, en particular, generalmente la excepción en la generalidad de los profesionales, salvo los arquitectos y los ingenieros, generalmente son de medios. Y pueden haber algunos casos que sea de resultado. Claro, va a depender de qué sea, cómo se haya pactado, ¿no?, las cláusulas Exacto. del contrato. Exacto. Y un poquito, ¿qué nos podés decir vos acerca de la responsabilidad de los profesionales? Porque acá, digamos, de los responsables, de profesionales como un contador, como un administrador de empresas, porque aquí están en juego, digamos, nosotros hemos dado los ejemplos de los arquitectos, de los ingenieros, pero aquí también está en juego la responsabilidad de nosotros como profesionales. Entonces, un poquito, por eso es que es importante, digamos, que ustedes entiendan bien estos contratos, porque puede estar en juego la responsabilidad de ustedes como profesionales. Sí, sí, creo, está muy bien el recordatorio que haces, María Victoria. Yo, primero que nada, no quiero asustarlos, para nada, no es la idea, pero sí tienen que saber que hoy por hoy en los tribunales hay mucha valoración y juzgamiento profesional en general, y no escapa claramente los profesionales de las ciencias económicas. Hay muchos juicios, yo que soy uno de los tantos abogados que hay en el fuero jujeño, tuve la posibilidad de analizar y de ver algunas cuestiones, ¿no es cierto?, de los contadores o economistas, ¿no es cierto?, donde algunas de las partes entienden que hay una mala praxis. Entonces, esto no solamente el consejo es tengan cuidado, ¿no? Como un padre, así que tengan cuidado, sino estudien. Y en el caso, no por quedar bien con el cliente, por ahí, que les pueda reportar, que pueda ser bueno porque paga, les hagan firmar cualquier cosa. Eviten esas cuestiones, porque generalmente también esos clientes dicen, no, está todo bien, vos no te preocupes, ya te voy a dar la información, anda haciendo el balance, vos pones tales números y todo. Cuidado con eso. Es importante porque, insisto con esto, todo el juzgamiento de las mala praxis profesional hoy está en tribunales, cosa que hace 20, 30 años no existía quizá. Se confiaba más en el profesional, ¿no es cierto? Y bueno, y ya está, y bueno, y si le iba mal, ahí quedaba. Hoy por hoy no es tan así. Hoy, a veces los clientes insatisfechos con alguna situación pretenden que haya justicia, que se condene a los contadores. La semana pasada tuve un caso de una clienta donde efectivamente el contador que había intervenido le hizo todo mal. No le declaró en AFIP, no le declaró es decir, no realizó los aportes y contribuciones de sus empleados. Es decir, que tienen que ser muy conscientes y respalden todo, ¿no es cierto? Cumplan con sus obligaciones, y si tienen un cliente que es muy desordenado y ustedes tratan de enderezarlo, pero él no quiere enderezarse, bueno, cúbranse, fíjense ustedes qué es lo que tienen que hacer, pero estudien mucho. Con eso no le van a errar. Si ustedes estudian cada caso, ¿no es cierto?, claramente no le van a errar. Porque también existen estos otros clientes donde quieren aparentar una solvencia, ¿no es cierto? Supónganse que yo los contrato a ustedes para que ustedes certifiquen como contadores de que yo tengo una empresa con una solvencia muy alta, lo cual es mentira, ¿sí? Y bueno, está bien, no importa, pero yo te voy a pagar más, vos hacés de cuenta como que esto existe. Guarda con eso, porque el día de mañana viene un banco, me da un préstamo, un crédito a mí muy alto, en base a la confianza
crediticia que el contador les hizo creer, van a ser responsables el contador y el cliente por esta apariencia de solvencia que es inexistente. Entonces, nada, simplemente esos consejos. Es que además de estudiar mucho los principios éticos y morales de cada profesional, también es su mejor publicidad. O sea, estudiar mucho, pero ser coherente, ser éticos en sus principios y frente a sus clientes. Claro, hay un caso de Loma Negra, en donde Loma Negra hizo, digamos, falló la competencia, los principios de la ley de competencia desleal. Fue comprando empresas, subempresas, con lo cual acaparaba todo el negocio del cemento. Es decir, no solo lo producía ella, sino que también lo ponía en el mercado, fijaba el precio y demás. La Autoridad de Aplicación Administrativa del Poder Ejecutivo Nacional le aplicó una multa por esa competencia desleal que hizo. Y esa multa se empezó a discutir en los tribunales, primero en los tribunales administrativos y después en los judiciales. Los contadores y los abogados no hicieron la previsión presupuestaria en el balance. Es decir, cuando fue la primer sentencia en sede administrativa, ahí se hizo una previsión muy pequeña y contra lo que dice la autoridad administrativa va a la Cámara Nacional de Apelaciones Federal apelando, se apela. Apeló el gobierno y cuando salió de la justicia y después lo confirmó la Corte, directamente ni siquiera esa pequeña previsión que habían hecho al principio la volvieron a hacer. Entonces ahora, digamos, está condenada a pagar muchísima plata. El cuestionamiento ahora es la responsabilidad de esos abogados y esos contadores que no hicieron la previsión presupuestaria. ¿Por qué la función de los abogados? Porque los abogados tienen obligación de informarle al contador qué grado de certeza existe acerca de la responsabilidad de la empresa, para que el contador, y lo tiene que explicar, no solo con argumentos, sino también con números, tiene que decir para que el contador haga la previsión presupuestaria de acuerdo a la certeza. Como no hubo esos informes, en lo que ahora se está discutiendo, esto es un juicio medio viejo, se está discutiendo la responsabilidad de esos contadores y de esos abogados acerca de una mala praxis. Entonces, como ven, en estos temas está en juego la responsabilidad precisamente de nosotros como profesionales, que esto que dice el profe Mariano, que antes no nos llevaban a los estrados judiciales, pero hoy sí nos están llevando. Al principio fueron los médicos, sobre todo, pero hoy estamos siendo nosotros, entonces es muy importante que ustedes sean buenos profesionales, es decir, y buenas personas. El buen profesional primero tiene que ser buena persona, esa es la ética de la que le está hablando la doctora Teté. O sea, si ustedes son buenas personas, van a ser buenos profesionales. Para ser buen profesional, además, tienen que estar preparados y estudiar bien. Y buenas personas, ustedes van a saber cuándo, si un cliente les exige cosas que no está dentro del alcance de lo que ustedes consideran que se debe hacer, pueden apartarse y pueden renunciar. Y decir, yo esto no lo hago, como un abogado, un cliente que quiere mentir tanto, uno puede decirle, bueno, mira, yo hasta aquí llego en tu asesoramiento, ¿no es cierto, Mariano? Sí. Es decir, Sí, son sí. reglas éticas, digamos, que uno con el conocimiento sabe dónde están los límites, pero es muy importante tenerlo y saber, y precisamente en este tipo de contratos es donde aparece este juego de la ética, de lo que se puede, de lo que es legal y de lo que nosotros, de acuerdo a nuestros principios, consideramos que no lo podemos hacer o que sí lo podemos hacer. Sí, sobre todo, vos sabés que yo he trabajado indirectamente para AFIP, ¿no?
y ahí se nota también, donde, bueno, son las declaraciones de los demandados, ¿no es cierto? Oh, este contador que no me hizo tal cosa, y claro, vamos a suponer de que partes son ciertas, pero en definitiva es el contador quien le dice, oiga, tenga cuidado que se están venciendo, tiene el vencimiento de tal impuesto, de tal moratoria, de ganancia, de lo que fuera, y si no se hace, ¿no es cierto? Después viene la ejecución fiscal y los intereses punitorios de AFIP son altísimos. Es decir, que termino pagando 2 o 3 veces lo que era la deuda originaria. ¿Y por qué? Porque no fue un contador, ¿no es cierto?, un profesional de ciencias económicas, llegado el caso, quien no le advirtió a su cliente, porque para eso lo tengo contratado claramente. Entonces ahí se palpa, ahí se ve realmente, están muy expuestos y puede, insisto con esto, ser muy cuantiosa la indemnización o la mala praxis, es decir, lo que tenga a pagar. Y lo mismo, bueno, a nosotros también acá en Jujuy nos pasó con la CAPSAP, que es el Consejo Profesional de Seguridad Social de los Abogados, donde hay una contadora también, ¿no es cierto?, donde había firmado algunos balances que no eran tan ciertos, y esto terminó en la justicia penal y en la justicia civil. Entonces, guarda, no es simplemente alarmarlos porque sí, sino porque simplemente ser, como dice Tete y María Victoria, éticos sobre todo y responsables. Bueno, Mariano, si querés que pasemos al otro contrato. Bueno, sí, vamos a ver un poco del contrato de fideicomiso, ¿sí? A ver, vamos a presentar. A ver, ustedes díganme si se ve. ¿Se ve? No. ¿No? No, todavía no. Ahí empieza. Ahí está. Ahí está. Bueno, el contrato de fideicomiso, otro contrato. Este contrato de fideicomiso originariamente allá por los años 1995 se sanciona esta ley 24441. No estaba previsto por Vélez Sarsfield en el viejo Código Civil. Sí, el derecho comparado, en algunos países existía esta figura del fideicomiso. El fideicomiso viene de fiducia, en italiano, y en latín viene de la confianza, ¿no?, que uno deposita en otra persona. Es decir, que son contratos muy intuitu persona. O sea, no a cualquiera yo contrato para un fideicomiso, sino porque le tengo mucha confianza, para que me administre algunos negocios. Básicamente en eso consiste el contrato de fideicomiso, pero no me quiero adelantar mucho, ya vamos a ver, vamos a ir avanzando. Está en el título cuarto, capítulo 30, artículos 1666 a 1707, ¿no es cierto? Se deja sin efecto la ley 24441 en lo que regulaba el contrato de fideicomiso. La ley 24441 siguió para otro tipo de negocios jurídicos, sigue vigente, pero el leasing y el fideicomiso que los regulaba ya no. Ahora están en el nuevo Código Civil y Comercial, ¿sí? Y en la definición dice que el contrato de fideicomiso, cuando una parte llamada fiduciante transmite o se compromete a transmitir la propiedad de bienes a otra persona, que se denomina fiduciario, quien se obliga a ejercerla en beneficio de otra llamada beneficiario, que designa en el contrato, y a transmitirla al cumplimiento de un plazo o condición al fideicomisario. Bueno, a ver, vamos por partes en esta definición porque quizás es medio compleja. Primero que nada, tiene que haber mínimamente 2 personas en el contrato de fideicomiso. Y puede haber hasta 4 personas. Insisto, mínimamente 2 personas. Pueden ser 2 personas y nada más, ¿sí? Y hasta 4 personas. Primero que nada, hay un fiduciante que es el dueño de un inmueble, ¿sí? Y que lo transmite a otra persona que se llama fiduciario. Este fiduciario, que recibe la propiedad para administrarla, ¿sí?, va a entregarle las utilidades de este inmueble, ¿no es cierto?, a una tercera persona que se llama beneficiario. O sea que este beneficiario va a recibir las utilidades del fideicomiso, ¿sí?, que puede ser claramente el propio fiduciante. Lo importante acá es de que el fiduciante y fiduciario sean personas distintas. ¿Estamos? Fiduciante es el dueño, le transmite a otra persona que se llama fiduciario. Este fiduciario va a administrar la propiedad a favor de una tercera persona que se llama beneficiario, que también puede ser el propio fiduciante. Y al último del contrato, cuando se extinga el contrato, supónganse que el contrato de fideicomiso va a durar 10 años, cuando se extinga este contrato de fideicomiso a los 10 años, lo va a transmitir a un último sujeto,
que se llama fideicomisario. El fideicomisario es quien recibe la propiedad al extinguirse el contrato de fideicomiso. Por último, reitero, entonces hay un fiduciante que es el dueño de la propiedad que la transmite en fiducia a una segunda persona que se llama fiduciario. Este fiduciario va a administrarla en beneficio de una tercera persona que es el beneficiario. Y al extinguirse el contrato, ¿no es cierto?, se va a transferirla por parte del fiduciario al fideicomisario. ¿Quién es fideicomisario? Quien recibe la propiedad al extinguirse el contrato de fideicomiso. El contrato de fideicomiso básicamente es la constitución de estos patrimonios separados o patrimonios de afectación. O sea que saco un inmueble y lo pongo como un patrimonio de afectación. No es ni mío, no es ni del fiduciante ni del fiduciario. Es una propiedad separada, es una propiedad en fiducia, que la administra el fiduciario para cumplir un determinado fin, que está determinado en el fideicomiso. ¿Cuál puede ser? Bueno, yo le entrego el inmueble que está en la calle Lavalle, esquina Belgrano, ¿no es cierto?, al fiduciario para que lo administre, para que le saque renta, para que haga lo que tenga que hacer, ¿no es cierto? Y las rentas, las utilidades previa deducción de los costos, ¿no es cierto?, se los va a entregar al beneficiario. Cuando se extingue el contrato de fideicomiso, usted se lo va a transmitir a esta cuarta persona que va a ser el fideicomisario. ¿Sí? Bueno, es un contrato consensual, obviamente acá tiene que haber acuerdo de voluntades, es bilateral porque hay obligaciones para ambas partes, es oneroso porque el fiduciario va a cobrar una retribución por este trabajo, es de tracto sucesivo porque se van reanudando las obligaciones a medida que va transcurriendo el contrato, ¿sí? Es formal porque tiene que ser hecho por escrito, y si estamos hablando de un inmueble, ustedes ya saben que tiene que ser hecho por escritura pública, ¿sí? Tiene que ser formalizado con escritura pública para que ingrese al registro de la propiedad inmueble y que figure este inmueble en propiedad fiduciaria a nombre de Mariano Zulueta, supongamos. Es decir, que este inmueble que yo he recibido no forma parte de mi patrimonio como todo lo que yo soy dueño. No, es una propiedad distinta, separada, es una propiedad fiduciaria, ¿sí? Es típico porque se encuentra regulado dentro del Código Civil y Comercial, antes por la Ley 24.441, y está nominado, pues se llama fideicomiso, contrato de fideicomiso, y como les adelanté, es intuitu persona, porque requiere una cierta fiducia, una determinada confianza en la persona del fiduciario, que es quien va a llevar adelante los negocios en nombre y representación del fiduciante y para el beneficio del beneficiario. Bueno, el contrato tiene que individualizar claramente cuáles van a ser los bienes o objetos del contrato. Yo tengo que decir si es este inmueble o qué tipo de objetos van a formar parte de la administración por parte del fiduciario, ¿sí? La determinación del modo que otros bienes pueden ser incorporados al fideicomiso, el plazo o la condición, ¿no es cierto?, al cual va a estar sujeto este contrato de fideicomiso. Hay que identificar claramente al beneficiario o alguna manera de poder determinarlo. El destino de los bienes a la finalización del fideicomiso con indicación del fideicomisario y los derechos y obligaciones del fiduciario y modo de sustituirlo. Es decir, qué va a tener que hacer, si va a tener que contratar un seguro, ¿no es cierto?, de responsabilidad, eventualmente el fiduciario, cuál va a ser la comisión, en qué momentos va a tener que pagarle las utilidades o rentas al beneficiario, ¿sí? Es decir, pagar las contribuciones, los servicios que graben al inmueble, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Insisto, es una administración de bienes ajenos, pero que se constituyen en una propiedad fiduciaria. Aparte, son patrimonios de afectación. Bueno, el plazo o condición no puede ser mayor a 30 años, lo establece el artículo 1668, salvo para el caso del beneficiario incapaz, ¿no es cierto? En ese caso, hasta que viva la persona incapaz. Tiene que ser por escrito, inscripción registral, ya lo dijimos, 1669. El objeto, todos los bienes que tuvieran en el comercio, incluso las universalidades, ¿sí? Obviamente que aquellos bienes que no estén en el comercio, la Plaza Belgrano no va a poder ser parte, obviamente, de un contrato de fideicomiso. Los beneficiarios, ¿no es cierto?, están en 1671, dice el beneficiario puede ser una persona humana o jurídica, obviamente que acá las empresas pueden ser, y de hecho se dedican al tema de la administración en fideicomiso, que en este último caso, bueno, dice pueden designarse varios beneficiarios, quienes se benefician
por igual, ¿no es cierto? Salvo que yo diga, no, de las rentas, el 70% va a ir para un beneficiario y un 30% para el otro. Fideicomisario, el 1672, le dice que el fideicomisario es la persona a quien se transmite la propiedad al concluir el fideicomiso, que puede ser el fiduciante, el beneficiario o una persona distinta de ellos. Es decir, ¿quién va a recibir por último estos bienes? El fiduciante, el beneficiario o una tercera persona. Nunca, nunca puede ser el fiduciario, porque obviamente no va a administrar para sí mismo. Es decir, si yo le transmito en fideicomiso al fiduciario esta propiedad nunca va a poder quedar en manos del fiduciario. El fiduciario, dice el 1673, puede ser cualquier persona humana o jurídica, ¿sí? Solo puede ofrecerse al público para actuar como fiduciarios las entidades financieras autorizadas para funcionar como tales, sujetas a la disposición de la ley respectiva. El fiduciario puede ser beneficiario, en tal caso de evitar cualquier conflicto de interés y obrar privilegiando lo de los restantes sujetos intervinientes en el contrato. Bueno, esto es más excepcional, ¿no es cierto?, que el fiduciario pueda ser beneficiario, pero nunca fideicomisario, como ya lo dijimos. Tiene que cumplir con sus obligaciones impuestas en el contrato, ¿no es cierto?, y lo que marca la buena fe, ¿no es cierto?, actuar sobre la confianza que se ha depositado en él, tiene que rendir cuentas, ¿sí? Tengo juicios en estos aspectos, ¿no es cierto? Yo voy, en este caso, por los fiduciantes, ¿no es cierto?, que le reprochan al fiduciario que no rindió cuentas, que no devolvió, que no entregó las propiedades, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí estamos analizando y juzgando a ver realmente, nosotros creemos que no cumplió con lo que tiene que hacer un buen hombre de negocios, porque ese es el estándar de análisis que se le exige, ¿no es cierto? Y claramente tiene un derecho a un reembolso de los gastos y una retribución fiduciaria. Bueno, los efectos propiedad fiduciaria, dice el 1682, les dice que sobre los bienes fideicomitidos se constituye una propiedad fiduciaria regida por las disposiciones de este código y por las que corresponden a la naturaleza de los bienes. A ver, les vuelvo a decir, es un patrimonio separado del patrimonio del fiduciario, del fiduciante, del beneficiario y del fideicomisario, ¿sí? Vamos a suponer que es una ficción legal, es un patrimonio que no tiene dueño por lo pronto no tiene. Yo separo, supónganse que yo tengo 5 inmuebles, ¿sí? Bueno, 2 inmuebles los constituyo en propiedad fiduciaria para que la doctora TT me los administre. Estos 2 inmuebles que yo he separado de mi patrimonio personal no son ni míos ni de TT, son del día de mañana cuando se extingue el fideicomiso, serán del fideicomisario. ¿Quién va a ser fideicomisario? Puedo ser yo, puede ser el beneficiario, o podrá ser una tercera persona. Pero en el interín, estos bienes no son de nadie, solamente están destinados al cumplimiento de un determinado negocio. Y van a responder, esto sí que quede claro, estos bienes van a responder por las obligaciones del fideicomiso. Supónganse que yo contrato con un fideicomiso, por ejemplo, el tema del edificio ahí de calle Lavalle frente a la heladería Pingüino Garden, si no me equivoco, era un fideicomiso, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién va a responder? Yo contrato con el fideicomiso, ¿quién va a responder? Bueno, estos bienes, y obviamente el fiduciario, pero estos bienes son la garantía del cumplimiento de este tipo de contrato. Lamentablemente tengo entendido que eso después entró en una sucesión, no sé qué pasó y bueno, y ahí quedó. En Jujuy no hubo tanto el boom del fideicomiso como sí en otras provincias. En otras provincias, sobre todo los fideicomisos para la construcción, tuvieron su gran boom en Rosario, Buenos Aires, Córdoba, incluso a Salta llegó un poco más. En Jujuy no se vio tanto, pero es un contrato muy dúctil, que se adapta muy bien a las necesidades a veces del caso, es muy flexible, ¿no? Y bien usado, insisto, porque también puede prestarse a fraude, ¿no? Después de última podemos hacer algunos comentarios al respecto, pero bien usado es de muy buena práctica y puede servir muchísimo el contrato de fideicomiso. Bueno, obviamente los créditos y las deudas, como les estoy diciendo, va a responder el fideicomiso, ¿no es cierto?, por los créditos y deudas que tenga. Bueno, el fideicomiso en garantía, que también se encuentra regulado en el actual Código Civil y Comercial, les dice que si el fideicomiso
se constituye con fines de garantía, el fiduciario puede aplicar la suma de dinero que ingresen al patrimonio, incluso por cobro judicial o extrajudicial de los créditos o derechos fideicomiso al pago de los créditos garantizados. Ahí en la filmina pusimos que es aquel por medio del cual se transfiere al fiduciario un bien con el encargo de que en el supuesto de incumplimiento de la obligación del constituyente o de un tercero que se pretende garantizar, el fiduciario proceda a su venta y entregue el producto obtenido hasta la concurrencia del crédito al acreedor a cuyo favor se haya constituido, cancelando así total o parcialmente la deuda impaga. O sea que fíjense que es una nueva opción, una nueva alternativa a una hipoteca o una prenda, otro tipo de garantías o una fianza. ¿Sí? Un fideicomiso en garantía. Es decir, que si se incumple esa obligación de aquel otro contrato, acá hay un contrato conexo, ¿sí? Si se incumple aquel contrato, bueno, esto va a servir de garantía y vamos a sacar a una subasta privada, estos fueron los embates y críticas que algunos doctrinarios le hicieron, ¿sí? Peralta Mariscal, por ejemplo, diciendo de que en realidad era más fácil que la hipoteca porque no necesitaba de la justicia. Esto en realidad no es tan así, no es tan así. Se puede ver que no es tan así. Pero también sirve como medio de garantía. Bueno, el fideicomiso financiero, el contrato de fideicomiso en el cual el fiduciario es una entidad financiera, una sociedad especialmente autorizada por el organismo de contralor de los mercados de valores para actuar como fiduciario financiero. O sea, el mercado de bolsas, la ley de entidades financieras que autorizan, en estos casos podrán ser fiduciarios para poder administrar carteras financieras. Y beneficiarios serán los titulares de los títulos valores garantizados con esos bienes transmitidos. Habrá contrato de fideicomiso financiero cuando una o más personas, fiduciantes, transmitan la propiedad fiduciaria de bienes determinados a otra fiduciario, quien deberá ejercerla en beneficio de titulares de los certificados de participación en la propiedad de los bienes transmitidos o de titulares de valores representativos de deuda garantizada con los bienes así transmitidos. Son los beneficiarios. Y transmitirla al fiduciante, a los beneficiarios o a terceros al cumplimiento de los plazos o condiciones previstos en el contrato. ¿Sí? Bueno, después ya es un tema muy específico, muy técnico, que es el tema de la securitización. Simplemente se lo presentamos acá en la filmina, que es el agrupamiento de los créditos y su conversión en títulos valores, lo que se suscribe y son colocados entre los inversores, estando los créditos incorporados a los títulos garantizados por los activos subyacentes y su flujo de fondo asociado. Bueno, ahí tienen los sujetos y básicamente es esa la presentación del contrato de fideicomiso, ¿no es cierto? Que ahora sí aprovecho para comentarles. A veces, en algunos casos, las personas para cometer fraude, ¿no es cierto?, constituyen propiedades fiduciarias para insolventarse. Entonces se sacan bienes de encima para que los acreedores personales míos, supongamos, no me puedan a mí embargar y sacar a remate mis bienes. ¿Por qué? Porque constituí un nuevo patrimonio, ¿no es cierto?, que está constituido en fideicomiso. Entonces es una propiedad, ¿no es cierto?, distinta de mi patrimonio personal. Bueno, hubo casos claramente en la jurisprudencia y la doctrina que lo trataron, ¿no es cierto?, donde son claramente casos de fraude. O sea, donde yo estoy persiguiendo, dañar y perjudicar a mis acreedores, haciendo valer falsamente, haciendo aparentar como que es una propiedad distinta, cuando en rigor de verdad sigue siendo un amigo mío quien lo administra a favor mío, etcétera, etcétera, y al final del contrato también vendrá a mí o a mis familiares. Bueno, estos son obviamente contratos que van en fraude a los acreedores y permiten, por último, que vuelvan esos bienes a el patrimonio personal de quien ha transmitido, quien fraudulentamente los ha transmitido. ¿Para qué? Para que los acreedores particulares míos puedan agravar, puedan embargar y puedan sacar a remate finalmente esos bienes que fraudulentamente habían sido transmitidos a terceros en fideicomiso. No sé si hay preguntas o alguna duda sobre... Podríamos aclarar un poquito en base a lo que has dicho, que ha estado muy claro, muy sintético y claro. Digamos, ustedes acuérdense, chicos, que el patrimonio del deudor es la prenda común de los acreedores. Es decir, ¿qué significa esto? Que nuestros acreedores van a poder cobrar sus deudas sobre nuestro patrimonio, sobre la totalidad de nuestro patrimonio. No pueden ir contra la persona del deudor, pero sí van sobre el patrimonio.
Entonces, ¿qué es lo que se persigue con estos contratos que son de empresas? Es, que tanto les ha hablado el doctor Mariano sobre patrimonios de afectación, es de alguna manera separar cierta parte de mi patrimonio cuando yo me voy a dedicar a una actividad específica dentro de la cantidad de actividades que me dedico para que responda frente a esa actividad ese patrimonio que yo he afectado. Entonces a eso persigue el fideicomiso, es decir, así también la creación de la persona jurídica como persona colectiva también busca la división del patrimonio nuestro para que afectado a una, en este caso, a una persona colectiva y a las obligaciones que contraiga esa persona colectiva, ese patrimonio responda frente a los acreedores de esas obligaciones. Bueno, el fideicomiso es algo así parecido, nada más que lo hace una persona transfiriendo un inmueble o títulos valores o lo que fuera para que se lo administren en beneficio de otros. Es decir, eso quiere decir patrimonio de afectación. A esos fines se lo hace. Son negocios que se hacen y cada vez se utilizan más. Lo hacen en la construcción, muchísimo. Aquí en Jujuy han habido algunas empresas que han trabajado con estos fideicomisos, precisamente para dividir los riesgos y dividir parte del patrimonio frente a las obras de gran envergadura que se hacían, obras públicas. Y lo importante es que ustedes identifiquen en estos contratos son los sujetos, acuérdense que lo que les dijo el doctor Mariano, de dos no hay duda, porque acuérdense que estamos en un contrato, o sea, a partir de dos puede ser hasta 4. Entonces ustedes identifiquen fiduciante, fiduciario, fideicomisario y beneficiario. Fiduciante, el que transfiere la propiedad. Fiduciario, el que administra la propiedad. El fideicomisario es a quien se le va a entregar el bien al final del contrato que puede o no estar. Y el beneficiario es en favor de quien se administra. Yo he visto, así son los sujetos, ¿no, Mariano? Correcto. Sí. Sí, sí. Yo he visto, nosotros hemos tenido casos, también se utiliza mucho este contrato en las sucesiones. He visto un caso que me resultó importante y que era una madre que que estaba con una enfermedad terminal y dejó a una menor de 7 años, ella era abogada, con muchos bienes, y quedó una menor dueña de esos bienes, digamos. La menor tenía el padre, esta señora estaba separada, el tema es que, claro, los padres pasan a ser, digamos, los padres son los titulares de un derecho de usufructo cuando los menores tienen bienes. Entonces esta mujer, que dejaba muchos bienes a su muerte, la afligía la administración que iba a hacer su ex marido. Entonces dejó constituido un fideicomiso con todos los bienes, en donde la beneficiaria era la menor hasta que ella adquiriera la mayoría de edad, y el fiduciario era un hermano de ella. Entonces, no es que el padre perdió el usufructo de los bienes de la niña, no, sí lo tenía, pero la administración de los bienes la tenía un fiduciario que era el hermano de la señora. La verdad que estuvo bien, la menor ya es mayor de edad, ya recibió todo, digamos, ella siempre recibió los bienes a la muerte de su mamá, pero la administración no la tuvo directamente el padre, que eso quiere decir tener el usufructo de los bienes de los hijos, sino que se formó este fideicomiso, se los afectó, y la administración la tenía el hermano, o sea, el tío de ella, hasta que ella llegara a la mayoría de edad. Fue muy interesante todos los contratos que se habían hecho, y fue muy interesante el tema de la tributación, es decir, cómo tributa el fideicomiso. Tributa impuesto a las ganancias, así que eso ustedes contadores y tienen que estar muy atentos, sí tributa, porque es un patrimonio que genera utilidad, que genera ganancias, tributa los impuestos inmobiliarios, por supuesto, es decir, una serie de tributos que ustedes tienen que estar atentos. Nosotros la discusión fue porque el escribano, al hacerse el contrato,
retuvo el impuesto a la transferencia de los bienes. Y ellos decían que no tenía que retener. Y bueno, se terminó resolviendo que sí tenía que resolver. Es decir, hay una serie de impuestos que juegan acá, que ustedes tienen que estar muy atentos como contadores, sobre todo que generalmente se lo hace cuando son muchos bienes, para que puedan tributar bien, porque si no la AFIP está atenta con los fideicomisos, porque es una manera, como les decía el profesor Mariano, de burlar de alguna manera los derechos de los acreedores. Es decir, voy desafectando, voy sacando parte de mi patrimonio y lo afecto a determinadas actividades, y entonces los acreedores míos individuales, cuando yo soy un empresario y cuando trabajo mucho, pueden no tener a dónde ir porque están afectados los bienes. Es decir, fíjense que se transfiere la propiedad del bien. Es un dominio resolutorio, se llama, no es un dominio perfecto, pero sin embargo, se transfirió la propiedad del bien. Entonces sale de la esfera de esa persona individual que es el fiduciante, que es el que afecta el patrimonio. Entonces es un contrato de empresa importante que se hace, que se utiliza cada vez más, mucho más también los de las acciones. Las sociedades anónimas se las afecta a fideicomisos y se las administra. Son contratos que se utilizan hoy. No sé qué más pueden agregar. No, simplemente es importante, me parece, María Victoria, que yo lo apunté y vos también lo estuviste diciendo. El tema quizás cuesta un poco creer, sobre todo en nuestra costumbre de derecho, esto de los patrimonios de afectación. No es ni del fiduciante, no es del fiduciario, no es del beneficiario. Durante el contrato, estos bienes están afectados al contrato de fideicomiso y están destinados al cumplimiento de sus fines, de sus objetivos. Y son estos bienes, ¿no es cierto?, los que responden en garantía de aquellos acreedores del fideicomiso, no así de los acreedores particulares, ni del fiduciante, ni del fiduciario, que no se confunden. Es un patrimonio separado de cualquier otro patrimonio personal de cualquiera de los sujetos del contrato, ¿sí? Es un bien fideicomitido. Entonces, por ahí puede costar un poquito, pero esa es la naturaleza de este tipo de bienes. Aquí preguntan, ¿en qué calidad recibe el fideicomisario los bienes? Bueno, el fideicomisario es cuando ya se extinguió el contrato y ahí sí va a formar parte de su patrimonio particular, porque ya lo recibe, ya no como una propiedad fiduciaria o dada en fideicomiso, sino que ya cuando se extinguió estos inmuebles, vamos a suponer, o estos bienes, ya ingresan al patrimonio personal del fideicomisario, que puede ser el fiduciante o puede ser el beneficiario, o una tercera persona. El que lo recibe en un dominio revocable es el fiduciario, es decir, el que administra el bien. ¿Me entiende? Porque el contrato lo hace el fiduciante, que transfiere la propiedad al fiduciario para que, con un destino específico, para que la administre durante un cierto tiempo, y al término de ese tiempo que la administra en favor del beneficiario, al término de cuando termina el contrato, termina esa administración, ahí el bien vuelve al fideicomisario, que puede ser un tercero, o bien puede ser que vuelva al mismo fiduciante. Entonces, ese fiduciante y ese fideicomisario, si fuera un tercero, lo reciben ya en dominio pleno, forma parte de su patrimonio, digamos, y no es un dominio revocable. El dominio que es revocable es cuando el fiduciante se lo transfiere al fiduciario para que lo administre. Exacto, ¿Sí? porque efectivamente hay supuestos, hay casos de extinción del contrato de fideicomiso que no necesariamente el cumplimiento del plazo o la condición, sino, por ejemplo, ya no se extingue el contrato de fideicomiso, pero yo puedo remover al fiduciario cuando precisamente se pierde esta confianza que existía originariamente cuando le di los bienes en fideicomiso. ¿Sí? Si yo veo de que se porta mal, que se queda con la plata, que no le da nada al beneficiario, que se aparta del negocio que habíamos encomendado en el contrato, yo puedo removerlo y generalmente los contratos prevén un segundo, un suplente en estos casos. Claro, ustedes acuérdense que todos estos contratos
son, digamos, las normas que nosotros les vamos diciendo del Código Civil son normas supletorias. ¿Sí? Acuérdense de los principios generales, en la teoría general de los contratos, son normas que suplen la voluntad de las partes. ¿Qué significa esto? Que si nada prevén las partes en el contrato, se rigen por lo que dice la ley de aplicación, Código Civil, o leyes, o en su caso, ley de defensa del consumidor, es decir, dependiendo del tipo de contrato que sea. Si las partes prevén cosas distintas, lo pueden prever, porque no son normas de orden público, salvo que se esté resolviendo sobre materias que sea de orden público. Entonces ahí no pueden las partes modificarlo. Pero estas normas que son supletorias, suplen, reemplazan la voluntad de las partes. ¿Qué significa esto? Que si las partes no lo prevén, rige lo que dice el Código Civil o la ley de aplicación. O bien, las partes las pueden dejar sin efecto, salvo cuando se trata de materias que son de orden público. Bueno, no sé qué más podemos ver de esto. Yo creo que está, y podemos terminar. Nos va a faltar, que yo me di cuenta ahora, el leasing. No les hemos hablado del leasing. Así que eso lo vamos a hablar la próxima clase junto con los contratos de transporte y de seguro, pero les vamos a hablar un poco del leasing, que también forma parte de los contratos de estos empresarios, que son contratos que, digamos, cada vez se utilizan más, así que tienen que por lo menos saber acordarse de los principios generales y entender de qué se trata. Así que